7:23 de la mañana, continuamos con más acá en la revista de Costa Rica Noticias. Un grupo de costarricenses firmaron un pronunciamiento en el que le piden a Costa Rica mantener neutralidad ante la crisis que vive Venezuela. En este manifiesto sostienen que solo la Organización de Naciones Unidas, conforme a su declaración matriz, tiene asiderio en el derecho internacional para desconocer en grupo un gobierno, como fue en el caso del país suramericano. También aseguran que ocupar una posición coloca al país ante un compromiso social, económico y político en caso de algún enfrentamiento bélico, poniendo en riesgo la paz costarricense. Por su parte, el actual canciller reconoció el pasado viernes a María Farias como la actual embajadora de Venezuela ante Costa Rica y ha participado esta semana de reuniones urgentes convocadas por el Grupo Lima en Canadá y Uruguay, en las cuales se pretende definir un cambio de solución al conflicto sin que exista intervención militar. Nuestra directora Laura Martínez está lista para desarrollar este tema. Así es, Melanie, 7:23 de la mañana. Estoy aquí sentada con Sonia Solís, activista social, y Danmar Facio, activista social. Ha salido un documento de un pronunciamiento de este grupo de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que le piden a Costa Rica mantener neutralidad. Y como usted bien informaba, esta semana el canciller, primero el gobierno reconoció al presidente, como presidente, a Guaidó, ¿verdad? Y también ha reconocido ya a María Farías como la actual embajadora de Venezuela en nuestro país, y ha participado esta semana en reuniones tanto en Canadá como en Uruguay, en las cuales se busca una vía para la solución, sobre todo el adelantamiento de las elecciones en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de que se adelantan las elecciones, pero para el tema legislativo, no así las presidenciales. Y bueno, esto es lo que ha acontecido por parte, esta ha sido, digamos, la actuación y la política exterior de nuestro país en torno a ese tema. Pero este grupo de costarricenses que firma este pronunciamiento pide neutralidad y va prácticamente a asumir una posición como la que ha tenido México o Uruguay, que ha sido la de no desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y buscar una solución al tema de las elecciones, o buscar una solución al tema de Venezuela. Ellos se basan básicamente en el planteamiento de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, ya no voy a ampliar más porque son ellas las que van a hablar sobre el tema. Danmar Facio, Sonia Solís, sobre este pronunciamiento que ustedes avalan, me gustaría oír por qué surge, Sonia Solís. Buenos días. Buenos días, y buenos días a la teleaudiencia y a quienes siguen este programa. Cuando nosotros hablamos de neutralidad, en este caso la estamos relacionando directamente con el derecho a la libre determinación de los pueblos, que ha sido una de las características fundamentales y derechos que Costa Rica siempre ha promovido, se ha posicionado a favor de esto. Y entonces, bueno, cuando vemos que comenzamos a perder esa tradición política. ¿Por qué la están perdiendo, Sonia? Bueno, resulta, usted hablaba de que Costa Rica sí está participando, que hay unos países que han reconocido el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, la Unión Europea está pidiendo. Un grupo de la Unión Europea, no toda la mayoría, no la mayoría, pero si sumamos todo eso no llegan ni siquiera al 30% de los países. Ante Naciones Unidas, dice usted. Ante Naciones Unidas, y sí, ante Naciones Unidas. Entonces, bueno, si uno se va a ver los grupitos que están apoyando a este presidente autoproclamado con el visto bueno y el favorecimiento del gobierno de los Estados Unidos, pues bueno, la gente puede decir, uy, sí, qué montón de países están rechazando la legalidad de la presidencia de Maduro. Pero cuando vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad, nos damos cuenta que estos grupos, el Grupo de Lima, que también está representado en un sector de la OEA, que está pidiendo también un cambio allá, pero que no llegan al 50% de los países de la OEA que están que piden eso. Entonces, bueno,
vemos y reflexionamos por qué estamos perdiendo nosotros esta política que nos caracterizó desde la época de los 50 en adelante principalmente. Entonces nos ponemos a reflexionar y decimos, no podemos, nuestros países debemos primero luchar por nuestra autodeterminación. Y cuando nos metemos en la bolsa con unos cuantos países que no son mayoría, con un discurso muy programadito, todos con lo mismo, y si vemos los países, cuánta autoridad moral también tienen para hablar de democracia, por ejemplo Brasil, Perú, Honduras, donde se dio un golpe de Estado, sacaron a Mel, vino aquí a Costa Rica y ¿qué pasó? Sí, aquí lo acogimos, pero no hubo un pronuncio, no hubo un rechazo total. Entonces, bueno, decimos, ¿qué está pasando? Tenemos que recuperar nuestra propia autodeterminación y luchar por la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, pero fundamentalmente de los de América Latina, que son nuestra patria, que son parte de nuestro ser, de nuestros compromisos. Y si vemos en América Latina, hay una gran corriente tratando de violentar ese derecho. Y ya hemos visto muchos casos y muchos ejemplos. Creo que Dagmar, sí, ya íbamos con eso, doña Sonia Solís, porque estamos escuchando este planteamiento de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que le piden al gobierno que sea neutral, que no se sume a la posición del Grupo de Lima, ¿verdad? Y que bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué ustedes creen que el gobierno no ha sido neutral? Dagmar Facio. Bueno, primero buenos días. o sea, su neutralidad, buenos días y buenos días a todos los que están viéndonos y escuchándonos. O sea, aquí la neutralidad dejó de existir, porque no es posible que un gobierno que se tilde de serio, que un gobierno latinoamericano pueda siquiera concebir que un candidato, un diputado que fue electo al Congreso en las mismas elecciones, o sea, esas sí se reconocen, no se reconocen las de Maduro, pero bueno, que se autoproclama en la calle, ante nadie, o sea, nadie le pide, o sea, él simplemente se dice presidente de una república y Costa Rica se atreve a dejar, o sea, hacerse el loco. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Es que yo estoy realmente sorprendida, porque venimos... Costa Rica lo reconoce. Costa Rica lo reconoce, pero ¿cómo va a reconocer a una persona que se autoproclama? ¿Qué nos pasaría a nosotros en estos momentos? ¿Qué es lo que hace Costa Rica con su neutralidad? Y tomando esta posición, está abierto que aquí en Costa Rica una persona que sea de la Asamblea Legislativa llegue al Parque Nacional con 200 personas y diga, yo me autoproclamo presidente de la República, y usted, señor Trump, y algunas, y como decía Sonia, no es la gran mayoría de los países del mundo, porque son del mundo, los que están aceptando esto. Es absolutamente vergonzoso. En estos momentos la Unión Europea tuvo que dejarlo a la libre, porque no pudo que saliera. Pero están emplazando al presidente pero Maduro. ya la señora Merkel se desdijo. Italia también, Austria, Finlandia, o sea, hay un montón de países que están diciendo no es posible. Pero ¿por qué nosotros tomamos la posición a la par de Brasil? Por favor, en Brasil se le dio un golpe de Estado a Dilma Rousseff. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Así es que la verdad es que yo no sé qué se hizo, nuestra visión, nuestro norte, nuestra posición ante primero la autodeterminación de los pueblos, pero además cómo es que aceptamos golpes de Estado y simple y sencillamente callamos. Yo estoy realmente asustada. Aquí en el año 55 aquí hubo una invasión desde Nicaragua y aquí la gente salió a sacarlos. Por favor, a nosotros nos gustaría hoy que porque alguien se autoproclama en el Parque Nacional como presidente, ¿cómo es que se dice él? Ya ni siquiera le dice, ya no sé ni cómo, es como en mientras tanto, ¿verdad? Soy el presidente mientras tanto. Y resulta que presidente viene, interino. ¿Ah? Presidente interino ¿verdad? de Venezuela. Entonces, por favor, y hay una cosa que sí quiero llamar la atención. El año pasado, en mayo de 2018, se hacen elecciones presidenciales porque la oposición
pide que se adelanten, porque lo correcto era que se hicieran las elecciones en diciembre, por eso hay ese montón de espacio en el tiempo entre mayo, que se elige a Maduro, y enero, que vuelve a tomar posición. O sea, se adelantan las elecciones las elecciones para complacer a la oposición. Y ahora resulta que hay que ir otra vez a elecciones que ya se hicieron. Además, tenemos que ser realistas. 15 organizaciones fueron a revisar esas elecciones. Nadie las impugnó, ni siquiera la oposición de Venezuela las impugnó. Entonces, ¿cómo es que ahora resulta que no lo vamos a reconocer y estamos discutiendo países que no tenemos nada que ver, personas que no tenemos nada que ver, que hay que ir a una nueva elección? ¿Y por qué no le preguntamos a la gente de Venezuela si ellos realmente quieren una nueva elección presidencial? A mí me parece acertada la posición de Maduro, ok, vamos a ir a una nueva elección, pero vamos a ir a una elección para el Congreso. Tenemos a Víctor Quintero, nosotros le invitamos también para que estuviera aquí esta mañana, pero bueno, él va a estar vía telefónica. Víctor Quintero, representante de la comunidad de venezolanos que está radicando en nuestro país. Víctor, hay un grupo, usted escuchaba a varias de las representantes de, que han avalado este pronunciamiento de pedir que el país mantenga una posición de neutralidad en torno similar a la que ha asumido México y Uruguay en torno a Venezuela, en torno al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, en torno a no sumarse a las acciones del Grupo de Lima, y le están reclamando, en este caso al canciller, al gobierno, al presidente y a la Cancillería, que asuman esa posición. ¿Qué piensa usted sobre este planteamiento que realizan varios ciudadanos y ciudadanas costarricenses? Buenos días, Víctor. Buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Escuché la última exposición ahorita de su invitada. Ella está preguntando qué opinamos los venezolanos. Bueno, en primer lugar, ya yo tengo 14 años aquí en Costa Rica. Si estoy aquí y salí de mi país, donde era próspero, pero donde estaba viendo lo que estaba pasando, no fue por gusto. Yo creo que nadie emigra por gusto. Ella habla de unas elecciones que fueron reconocidas por 15 organizaciones, de verdad que ni sé el nombre. Lo cierto es que objeta la solicitud de nuevas elecciones, pero se le olvida que estas elecciones que se hicieron ahorita fueron desconocidas por 84 países, precisamente porque primero fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que fue nombrada arbitrariamente. Sabemos todo el mundo, o sea, yo no tengo que imponer mi criterio, es reconocido por todo el mundo de que esa Asamblea Nacional Constituyente, que formaron de forma paralela a la Asamblea Nacional, que sí tenía el voto de la población en unas elecciones, que en contra de todo salió la oposición con un 75%, 3/4 partes de la votación fue para la Asamblea Nacional. Convocó esa Asamblea Nacional Constituyente a una elección para mayo del año pasado, totalmente extemporánea, eso sí no lo dice su invitada. No tuvieron reconocimiento de 84 países, como le dije, precisamente porque no tuvo observación imparcial a nivel internacional. Los principales partidos de oposición fueron vetados. Los posibles candidatos, independientemente de que se presentaran o no unas elecciones que estaban viciadas desde su origen, fueron también anulados. Finalmente se presentaron 2 candidatos más con Maduro. Uno era un pastor que, respetando su religión, nadie conocía, y el otro era una persona de oposición que se decía oposición, pero que todo el mundo sabía que jugaba el doble juego con el gobierno para tratar de validar las elecciones. Entonces, las elecciones legalmente yo no sé si se impugnaron o no, simplemente fueron desconocidas desde su origen. Si le pregunta al pueblo venezolano, ahí hay 4 millones, casi 5 millones de inmigrantes, una tragedia humanitaria que está saliendo. Yo creo que nadie sale por gusto. Toda la necesidad que estamos pasando, como está diciendo que le pregunten al pueblo venezolano, yo tengo familia a la que estoy tratando de enviarle como puedo dinero porque están pasando hambre, enviándole medicinas a un tío
porque no consigue medicina desde hace 2 años, y todo el venezolano que usted le pregunte afuera está ayudando a algún familiar, a algunos amigos, ante la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Entonces, lo que está pasando ahorita, no creo que no cabe ya el tema de, se plantean mucho el tema del imperialismo. Yo le pregunto a esas personas sobre el imperialismo, si está bien que Cuba tenga 20 años con una invasión promovida por el mismo gobierno venezolano, metida dentro de todas las estructuras a nivel de Venezuela, y que es lo que ha permitido a este régimen de barbarie seguir perpetuado en el poder. Yo creo que es evidente que ya falta poco, estamos en una etapa final, sí queremos elecciones libres, y es muy importante recalcar esto, pero queremos unas elecciones libres que primero pasen por que cese la usurpación del poder que tiene Maduro desde el 10 de enero, ya que no fue reconocido tanto por la población como por los organismos, los principales organismos internacionales y 84 países del mundo. Que exista un gobierno de transición que ponga orden por fin en Venezuela y acabe con tanto desastre, que se paguen los crímenes de lesa humanidad que se hayan que pagar y se enfrenten a la justicia ante la corrupción más grande de la historia de la humanidad. Pues se habla de 350.000 millones de dólares robados, más allá de lo que se votó en diversos países del mundo, incluyendo Costa Rica, tratando de imponer un modelo que realmente nunca tuvo forma. Ahí tienen a la misma gente de sus corrientes, por ejemplo, de Dietrich, el alemán, que fue uno de los padres, digamos, ideológicos del socialismo del siglo XXI, y que bien rápido se desmarcó, a lo que se dio cuenta, se desencantó, a lo que se dio cuenta que eso no tenía forma, que los ideales que él promovía y que son respetados, así no sean compartidos, no era la realidad de lo que se estaba, hacia donde iba el chavismo y el socialismo del siglo XXI. El único objetivo que ellos tienen es perpetuarse en el poder por el poder. Víctor Quintero, retomando, ahora que usted replicaba lo que habían dicho las participantes, la pregunta concreta es que ellas piden, este grupo de ciudadanos y ciudadanas pide que Costa Rica tenga una política de neutralidad igual a la de México y Uruguay, igual a la de México y Uruguay en torno al tema de Venezuela, y que mantenga y que no se sume a la línea de este grupo de Lima. ¿Qué piensa usted? Bueno, voy a darle mi respuesta como venezolano y como costarricense que también soy, y ya mi nacionalidad me permite hablar de política interna, cosa que siempre respeté y nunca hice mientras no lo fui. Mire, esa petición sería poner a Venezuela, a Costa Rica, como un país paria, junto a México y Uruguay. Hay que ver por qué tantos países, cada día sube la lista, reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como máxima autoridad en Venezuela. Al reconocer a Juan Guaidó, desconocen a Maduro, por supuesto. En México la respuesta es muy sencilla. México era inclusive parte del Grupo de Lima, y ahora con el cambio de gobierno y siendo presidente AMLO de esa corriente, pues no esperábamos menos. De Uruguay entiendo que hay por ahí algunos intereses personales en juego, sin embargo, bueno, no me consta y no puedo juzgar eso. Lo cierto es que Costa Rica, y ya lo digo como costarricense, siempre ha sido y es reconocido afuera, se lo puedo decir yo que he viajado con el tema del activismo en muchas partes del mundo, como el faro de la democracia en Latinoamérica. Los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como los que estamos haciendo vida aquí en Costa Rica, y somos agradecidos con el país por recibirnos y poder devolverle un poco el apoyo que nos han dado, del mucho apoyo que nos han dado. Agradecemos y somos solidarios con la posición que ha asumido el país y el gobierno. No nos quedan dudas de que es fiel testimonio, fiel representante de esa posición
del liderazgo que ha tenido siempre en temas de democracia el país. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, estamos agradecidos y esperamos que se mantenga esa línea. Bueno, Sonia Solís, Dagmar Facio, reacciones. Sí, no, me llama mucho la atención el señor Víctor Quintero. don Víctor Quintero, Venezolano, dice que cada vez son más los países que reconocen al autoproclamado Juan Guaidó. presidente de Venezuela. Y resulta que dice que son 84 países. Y yo voy a decirle algo, de 198 países del mundo, que 84 reconozcan, como usted está mencionando, pero yo tengo aquí algunos datos que no me coinciden, pero no discutamos datos. Lo que me parece es que de 84, de 198, 84 no son ninguna mayoría si nos vamos a criterios así como medio cuantitativos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la representatividad que está mencionando? Y no son 84, tengo entendido, pero no importa. Si fueran 90, no llegan ni siquiera al 50%, porque son 198 países los que se pueden contar entre los que tienen incidencia y relaciones con nuestros países latinoamericanos. Entonces, bueno, eso por un lado. Segundo, yo no entiendo eso de que Costa Rica llegaría a ser paria. Me parece, no sé si es que yo no manejo el término paria o no lo veo aplicable en este caso. Costa Rica se ha caracterizado por luchar por la libre autodeterminación de los pueblos. Y Venezuela, el pueblo venezolano, tiene todo el derecho de autodeterminar cómo va a vivir, con qué gobiernos va a vivir y de qué manera se va a organizar. Por eso el grupo que hoy comienza a reunirse en Uruguay y que está contando hasta con el apoyo de más de 500 personalidades internacionales, políticas, artísticas, con el apoyo a la propuesta que están haciendo México y Uruguay en este momento. Hoy en la reunión llega la Unión Europea a esa reunión, está Costa Rica también, Iván Bayo, va a estar el Grupo de Lima también, y otros gobiernos van a estar ahí presentes. Entonces, ¿por qué no atender a esas mayorías que están en contra de reconocer a un gobierno ilegal, pero sobre todo que se está reconociendo, un presidente ilegal, se está reconociendo, pero detrás de eso hay una política de meter miedo, de amenazar con una intervención militar, cosa que no creemos que se vaya a dar, pero que no descartamos, pero que se está usando ese miedo hasta en nuestros pueblos para decir y justificar, ay sí, qué barbaridad lo que está pasando en Bolivia, deberían tomarse medidas hasta militares. La crisis humanitaria, sí es cierto que en Venezuela en este momento hay escasez de medicinas, hay escasez de alimentos, pero no nos hemos preguntado o no buscamos las causas de esa escasez. Los bloqueos económicos, políticos, son una realidad y han sido una realidad en América Latina y han sido una herramienta de los países hegemónicos. Y no estoy hablando de imperialismo y eso para no desviarnos, de los países hegemónicos económica y políticamente. Ha sido una herramienta el bloqueo, ha sido una herramienta también el chantaje político, el quitar préstamos, sino seguir la línea que tenemos. Y eso es lo que ha estado pasando en Venezuela. Si hablamos de esa crisis humanitaria, qué fácil sería y qué barata se podría resolver si se levantara el bloqueo y se diera realmente la posibilidad al gobierno y al pueblo de adquirir medicamentos, de adquirir alimentos y poder parar, porque hay todo un agiotismo también detrás de esto. Entonces no podemos verlo aislado, ¿verdad? Creo que hay que buscar otras causas. E insisto, la posición de Uruguay y México en este momento está siendo discutida. Hay una propuesta muy interesante de 4 puntos y eso debería divulgarlo los medios de comunicación también y ojalá nosotros podamos mencionar un poquito de eso. Es más fácil porque tengo aquí también con Víctor Quintero. A mí me extraña que, 84 países lo apoyan, pero no podemos obviar la realidad. En la OEA
que se suponía que podían ganarlo, y en la ONU no lograron el apoyo de la gran mayoría para reconocer al autoproclamado. Eso es una realidad. La Unión Europea tuvo que dejar a la libre la decisión de sus países porque no lograron unanimidad para reconocer a Guaidó como el presidente. Entonces, ahí, eso es una realidad, eso es una cosa que debilita realmente el movimiento. O sea, que no lo queramos mencionar, que los medios no lo digan, todo es posible. Aquí lo más peligroso es que esto se ha convertido en una guerra mediática. Es una guerra de desinformación. Simple y sencillamente, como decía Sonia, ¿por qué es que no hay medicinas y por qué es que no hay comida en Venezuela? Porque hay un bloqueo impuesto. Es un bloqueo. Lo que han hecho, lo que hicieron con Chile, lo que hicieron con Cuba, lo que hacen previo a dar un golpe de Estado. Eso se llama un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque ¿cómo se atreve? Lo voy a poner así, porque ¿cómo se atreve un chofer de bus ser el presidente de una república que está sentada sobre petróleo, oro, agua, coltán? O sea, pero además de eso, ya no vamos a las cosas materiales, es que Venezuela se convierte en un faro del sur, en un faro donde los países que quieren autodeterminar, estar alejados de los movimientos globalizantes que nos vienen atacando, salirse de este control económico, eso es lo que pasa. O sea, y lo voy a poner así de claro, no le perdonan a Chávez que desviara el ALCA. No lo olvidemos, ALCA al carajo. Y eso lo logró, y por eso es que no lograron que esos tratados de libre comercio se dieran por todo América Latina. Bien, reacción de Víctor Quintero sobre lo que han afirmado ambas firmantes del acta que está pidiendo la posición de neutralidad de Costa Rica. Sí, a ver, yo escucho a la señora con mucho respeto, como venezolano, por supuesto, que sufre, porque es muy fácil opinar, hacer análisis, cuando hablar de bloqueos, cuando no se tiene familia en Venezuela, cuando no se ve morir. Ahorita hay una epidemia en un hospital no recuerdo la enfermedad, ya van 10 niños que han muerto en estos días, y eso es el último caso, pero lo estamos viviendo a diario. Es muy fácil opinar cuando se está viendo desde lejos. Les acoto una imprecisión que tal vez vino de mi comentario. No tengo el número exacto, pero va creciendo día a día. Sé que de la Comunidad Europea ya más de la mitad han reconocido a Juan Guaidó. Cuando hablé de los 84 países, fueron los que no reconocieron las elecciones el año pasado, no de los que están reconociendo ahorita a Guaidó. Tal vez el número es menor, pero es un número que viene ascendente, viene creciendo día a día, todos los días se pronuncia un país distinto. Entonces, mire, para mí lo importante, yo voy a respetar, no me voy a meter con las opiniones de las señoras, siendo que me duele escuchar lo que oigo, porque yo sí tengo familia sufriendo en Venezuela, tengo muchos amigos, tengo conocidos que tenían sus propiedades, tenían sus negocios trabajados honestamente, como yo, por ejemplo, y tuvieron que salir con $50, con $100, caminando por la frontera. Entonces es muy fácil opinar desde las convicciones que tienen las señoras invitadas. Ya una vez tuve un debate con doña doctora Facio en un programa de radio y pude entender un poco cómo ella piensa. Pero el bloqueo, mire, el bloqueo hasta hace poco, hasta la semana pasada, que ya se impusieron sanciones a PDVSA, porque ya se ha comprobado, hay pruebas de que PDVSA es un nido de corrupción y de lavado de dinero, y esas sanciones no se toman arbitrariamente, al menos no en los países libres. El bloqueo ha sido hasta ahora, hasta recién la semana pasada, un bloqueo personal. Entonces, fue contra funcionarios, ahí están las pruebas, yo no tengo que probarles nada que no esté en los medios, que sea de dominio público. Y mire,
aquí lo importante, y ellas hablaban de expresarse el pueblo, de lograr la libre determinación de los pueblos, es que tanto Costa Rica como los grupos los países del Grupo de Lima, más de la mitad de la Unión Europea y todos los que se han ido sumando poco a poco y se irán yendo sumando, están precisamente detrás de la libre determinación del pueblo venezolano, que es el anhelo de vivir en libertad. Estamos totalmente viviendo un país, un régimen narcoterrorista, eso está comprobado, con la corrupción más grande de la historia. Eso es lo que estas señoras muy respetuosamente están defendiendo. Y más allá de lo que yo pueda decirles, está la opinión del pueblo costarricense. Como le dije, respeto la opinión de ellas, pero en la calle está la prueba. En las muestras de solidaridad de casi que todos los costarricenses que uno se va consiguiendo en la calle, está la prueba de que realmente el discurso, la opinión que tienen, no cala. Compañeros de ellas, como por ejemplo Podemos en España, que fue un partido fundado y financiado con mucho dinero venezolano, eso también está comprobado, ya se deslindaron. Yo creo que ya va llegando el momento en donde es indefendible la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos queremos vivir en libertad. No queremos un régimen que está dirigido totalmente desde Cuba, que tiene más de 20.000 cubanos en Venezuela, y eso es lo que los sostiene a ellos. El G2 cubano dirigiendo todo. Gracias a Dios aquí en Costa Rica las cosas que uno ha podido ver e identificar no han pasado a más. Esto es un pueblo, somos un pueblo costarricense con educación. Entonces estos discursos que tratan de hacer ver la realidad desde otra manera no calan, gracias a Dios no calan. Entonces yo respeto sus opiniones, pero la gente aquí es instruida, el nivel de educación es alto, a pesar de lo que digan o quieran vender, y por eso es que movimientos o pensamientos como este no han calado aquí en Costa Rica. Que la democracia aquí es imperfecta, sí, por supuesto, no es perfecta, pero hay mucho que mejorar y se puede mejorar. Yo creo mucho en la juventud de ahora, creo mucho en los millennials, como los llaman, creo que ellos son los llamados a darle un cambio al país, pero dentro de democracia. Cualquier otro modelo que le quieran vender a los costarricenses no es bueno, no es bueno. Ya eso está comprobado, lamentablemente Venezuela ha sido la mejor prueba de que estos modelos y estos discursos son para peor. Y ahí está la prueba, o sea, yo no tengo que probarles nada. 5 millones de personas, 6.000, 10.000, 12.000 personas diarias saliendo por la frontera, sin dinero, caminando. Aquí tuvimos que hacer una campaña de recolección en diciembre para enviar a Cúcuta, zapatos, abrigos para esa gente que va atravesando miles de kilómetros por el páramo de la cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué les tengo que probar yo? Realmente no. Yo respeto sus discursos, respeto sus ideologías, pero bueno, el oyente o el televidente que nos está viendo ahorita, o que las está viendo ustedes, es inteligente y son discursos que lamentablemente no calan. Ese tema del imperialismo, del bloqueo económico, eso no, ya eso está extemporáneo. Y bueno, está el tema de discusión de la posición de Costa Rica en torno a lo de Venezuela. Nos quedan, yo creo que si acaso 2 minutos o menos para cerrar. Doña Sonia Solís. Bueno, yo no puedo negar que la ideología es un elemento muy importante y hace que nosotros, y permea e inspira las expresiones y las opiniones de todos y cada una de las personas. Negar que existen matices ideológicos es como negar la realidad. Pero eso sí, justificar cuestiones ideológicas para decir que se está defendiendo narcotráfico, que se están negando realidades, eso yo creo que es un irrespeto a la inteligencia del ser humano. No podemos negar, por otro lado, que la dominación ideológica, el mensaje ideológico que se nos transmite por los medios de comunicación en este país y en muchos lados,
tiene una intencionalidad política e ideológica. La gente comienza a creer lo que ve en las fotos, aunque esas fotos sean montajes. Entonces, eso es muy importante. Y el hecho de tener un posicionamiento ideológico político no puede negar ni puede estar por encima de la defensa de los derechos de los pueblos a decidir la forma en que se van a organizar y a defender. Bien. Yo le sugeriría al señor que se diera una leidita a la propuesta nada más yo quisiera que hacer está una haciendo el acotación, grupo de porque yo sé que hay Uruguay. mucho que Una mucho que frase nada más, decir, doña pero es solo Magdalena, una porque ya cosa, que es. y voy a copiarle las palabras a López Obrador cuando cita a Benito Juárez. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, y creo que eso es lo que tiene que privar hoy en este gobierno de Costa Rica, que debe realmente volver a pensar si está actuando bien. Gracias. Nos tenemos que ir porque ya se acaba el tiempo. Gracias a Sonia Solís, a Dagmar Facio y también a Víctor Quintero, que nos acompañaron esta mañana para poner en perspectiva el tema de la posición de Costa Rica sobre en torno a Venezuela. Y a ustedes también por acompañarnos esta mañana. Quédense con Cinar Costa Rica Medios. Buenos días.